Primer punto en esta conferencia: diferencia entre católicos y evangélicos. La primera diferencia consiste en el valor que se le da a las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, como palabra de Dios, como una única fuente de doctrina y de enseñanza. La Biblia dice, 2 Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a iniciar con la opinión del catolicismo. El catolicismo dice: sí, la Biblia es importante, pero también son importantes las tradiciones de la iglesia, los dogmas y todas las creencias tradicionales que han enseñado por años los papas y los grandes jerarcas de esta iglesia católica. También es importante, dicen los católicos, los mandamientos ordenados por los papas que ya han muerto, y ellos hacen una mezcla de prácticas paganas, por ejemplo, culto a los muertos. Además, aceptan ellos como inspirados y como palabra de Dios los libros apócrifos. Los libros apócrifos, la palabra apócrifos significa no inspirados. Aparte de eso, tienen otros libros de consulta como el Evangelio de María. Por ejemplo, hay una diferencia entre la Biblia evangélica y la Biblia católica. Por ejemplo, la Biblia católica tiene 7 libros más. Estos libros se conocen con el nombre de deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque no fueron aprobados por el concilio de judíos cristianos, que fueron los que estudiaron y aprobaron los libros de la Biblia. O sea que los libros apócrifos o deuterocanónicos no forman parte del canon judío del Antiguo Testamento. Además, Jesús nunca los mencionó. Estos libros se han estudiado y se ha llegado a la conclusión que no tienen unción ni valor profético. Estos libros son Macabeos 1 y 2, Tobías, Judith, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría, Tobías. Son 7 estos libros. ¿Qué dicen los cristianos evangélicos en cuanto al valor de la Biblia? Mire usted la diferencia. Así piensan los católicos y así piensan los cristianos evangélicos. Los cristianos evangélicos piensan así. Dice: la Biblia reconocemos que tiene 66 libros inspirados por Dios y útiles para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. A nivel cristiano evangélico no se debe aceptar nada más que este libro como única fuente de doctrina y enseñanza bíblica. Lo que la Biblia dice es fundamental y debe practicarse al pie de la letra. Lo que no esté en este libro, la Biblia, pues no se debe practicar. Mientras que el catolicismo tiene libros apócrifos y le da mucha trascendencia, mucha relevancia a las doctrinas enseñadas por hombres, los cristianos evangélicos dicen no, solo la palabra de Dios, la Biblia, es la única fuente y base de doctrina. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, vamos al 18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. No está hablando solamente de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. Dice: si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que la Biblia es infalible, la Biblia no se equivoca, la Biblia contiene la palabra de Dios y es la única fuente de doctrina, el único confesión de fe en la cual nosotros debemos basar nuestra creencia.
añadirle a la Biblia se llama herejía. Quitarle a la Biblia se llama apostasía. Un apóstata es una persona que tuerce la fe, que niega las Sagradas Escrituras. Y aquí, en este primer punto, hay una diferencia, y yo diría que se ramifican todas las demás diferencias que hay entre la Iglesia católica, apostólica y romana y la Iglesia cristiana evangélica en el mundo entero.